arcaicas consistían principalmente en que ponían a la mujer a orinar sobre plantas y decían de que si la mujer no estaba embarazada, esa planta no iba a crecer y si la mujer estaba embarazada, pues esa planta iba a crecer. Igualmente acá se regulaba, ya en Egipto se regulaba que los médicos iban a estar pagados por el Estado, existiendo también algunas especialidades y también castigos que se les podía imponer a estos médicos o a estos profesionales si incurrían en alguna falla. Todos estos escritos, toda esta información que ya se miraba desde la antigua Babilonia, de los egipcios, fue recopilado en un libro de medicina israelí, donde da un fuerte aporte a la medicina legal y se describen costumbres, obligaciones relacionadas con la actividad sexual, con la virginidad, las cosas médicas para dar como nulo un matrimonio o un divorcio. Y también estaban descritos algunos de los hechos que podían estar relacionados con el nacimiento, incluso describían algunas malformaciones que los recién nacidos podían presentar. Y también se promulgaban o dictaminaban sobre si este recién nacido tenía la posibilidad de poder nacer y vivir aún con sus defectos o incluso nacer y morir inmediatamente y no tener absolutamente ninguna culpa, tanto los padres como el médico que lo había atendido. Otra de las civilizaciones que aportaron bastante a la medicina legal son los griegos. Se encuentran bastantes detalles de interés médico legal, aunque para esta época todavía no había establecido una doctrina como tal o no se había establecido como una especialidad. Vamos a ver más adelante en qué fecha o cuándo fue que se estableció y quién es el precursor o quién es llamado el padre de la medicina legal, y a partir de ahí pues ya se empezó a considerar como una especialidad médica. ¿Qué es lo que hacían los médicos en la antigua Grecia? Principalmente comparecían como testigos ante los tribunales o eran parte del jurado para declarar sobre la gravedad de heridas o sobre las causas de muerte de las personas. Eso era principalmente. Siempre eran solicitados por los jueces. Otra de las civilizaciones que también contribuyeron muchísimo al desarrollo de la medicina legal son los romanos, principalmente en las leyes que ellos creaban o formulaban. Una de ellas es la Lex Cornelia Inuiris, que consistía en principalmente, iba a separar las lesiones que se le podían provocar a una persona de otro tipo de golpes que podía sufrir las personas, ¿verdad? Principalmente separaban la gravedad de ellas y en base a eso es que se les daba el castigo. Otra, la Lex Cornelia Sicaris de Beneficis, que era principalmente aportaba información sobre aquellos casos en los que se sospechaba que había sido homicidios por envenenamiento. Y tenemos la Lex Aquilia, que esta fue propuesta por Lucio Aquiliano en el año 572 aproximadamente y que trataba de la reparación del daño causado de las personas que poseían esclavos. O sea que incluso en la época de los romanos se regulaba y estaba regulado. Nosotros tenemos la concepción de que era un esclavo y no tenía absolutamente ningún derecho, pues los romanos tenían dentro de sus leyes regulaciones para aquellas personas que maltrataban y que les causaban lesiones o les causaban daño a sus esclavos. Entonces eran castigados también tanto físicamente como económicamente. Acá podemos ver una foto, es prácticamente de la época de los romanos, ¿verdad? Podemos ver que se le está castigando a alguien. Esa era
básicamente los romanos castigaban a las personas por los hechos cometidos y eran bastante severos y bastante malos, por decirlo así, con el actuar médico. Ellos tenían la concepción de que el médico no se debía equivocar y no debía de causarle daño a otra persona, más bien era el encargado de quitarle todos aquellos males que podía poseer. Entonces, había un médico, el médico Antistio. Este médico fue el encargado de realizarle la autopsia o examinar el cadáver de Julio César. Julio César murió por aproximadamente 23 heridas que se las causó otro, otra persona dentro de su corte, ¿verdad? Dentro del mismo círculo oligárquico de él. Y dentro de las 23 heridas, pues el médico Antistio pudo dictaminar o en su informe pudo describir cuál había sido la herida mortal. Describió las 23 heridas y igualmente puso de que una específicamente había sido la que le había quitado la vida a Julio César, que las demás podían haber estado presentes, sí, pero pudo haber sobrevivido. Él principalmente se encargó de esto y por eso fue que ganó mucha fama como médico. Igualmente los emperadores como Adriano, Antonio, Marco Aurelio, basaron las resoluciones legales que sus jueces daban en base a las doctrinas que ya estaban establecidas por Hipócrates y por Aristóteles. Igualmente pedían opinión, ellos obligaban a sus jueces a pedirle opinión siempre a los médicos que estaban dentro de esa civilización o dentro de la corte, porque ellos ya tenían designados a médicos que eran los que ayudaban a, a estos jueces. Ya pasando a la Edad Media, tenemos que se da principalmente de los siglos XIV y siglo XV. Principalmente vamos a hablar del Código Justiniano, que apareció entre los años 529 al 564 y el cual va a regular la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. Acá ya se hablaba a detalle o ya se hablaba específicamente de ciertas especialidades médicas o ya estaban establecidas algunas de las especialidades médicas que hoy en día conocemos. Antes solamente se hablaba como un médico en general, ¿verdad? A lo mucho era un médico y era también cirujano, que esa digamos que fue la primera especialidad que surgió de la medicina. Pero acá, en este código, el Justiniano, ya se regulaba, ya se separaba o ya se regulaba la medicina como tal o como general, la cirugía y la obstetricia. Y se refería al valor experto del médico. Y al igual que las penas que se le podía establecer a los médicos, se incurrían en alguna práctica médica mala, ¿verdad? Igualmente los chinos tuvieron su aporte, dieron datos de interés a la medicina legal y la principal, el principal aporte que los chinos pudieron brindar fue publicado en el año aproximadamente 1247 y tenía como nombre, era un tratado de medicina legal, tenía como nombre la recopilación sobre las reparaciones de las injusticias. Acá ellos daban un amplio, detallaban o explicaban en gran manera las clasificaciones de los instrumentos que podían lesionar a un ser humano, los tipos de lesiones que provocaban, las gravedades y cuáles eran las penas para las personas y con qué se podía compensar este tipo de lesiones. Tenemos también uno de los textos muy
muy importantes llamados los capitulares de Carlo Magno. Esto fue un escrito en de más o menos el siglo VIII, y acá es donde ya se empieza a hablar y donde ya se empieza a describir que los jueces tienen y están obligados a pedir ayuda a diferentes expertos, porque no solamente los jueces se basan en la opinión de los médicos, también se basan en la opinión de psicólogos, técnicos en balística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo, quien tenía el mayor estatus dentro de la sociedad y el que era el que tenía el mayor conocimiento era el médico. Se tenía la concepción de que el médico era el que sabía absolutamente todo de lo que sea. Además del cuerpo humano, de las enfermedades y todo, el médico era el que poseía el mayor intelecto. Entonces se les obligó con este escrito, con los titulares de Carlos Magno, se le empezó a obligar o se le empezó a sugerir principalmente a los jueces que debían de pedirle opinión a los médicos. Tenemos que en el año 1374, en la Facultad de Montpellier, obtuvo el permiso o obtuvo la autorización para realizar la primera cátedra de autopsia. No se le llamaba como autopsia médico legal, sino solamente autopsia. Se realizó la primera autopsia a un cuerpo con fines ya educativos. Anteriormente era como que examinaban cuerpos, realizaban autopsias, pero no era muy bien visto ante la sociedad. Principalmente los médicos tenían que pedían autorización a los jueces o a los reyes de poder practicar ese tipo de procedimientos a los cadáveres, pero muchas veces no eran muy bien vistos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues se escondían, y entonces así podían examinar los cuerpos, e incluso robaban cadáveres que ya estaban sepultados para poderlos estudiar, y así como fue avanzando incluso la anatomía humana y la descripción anatómica del cuerpo humano. Pero en la Facultad de Montpellier, en 1374, fue como donde ya se estableció como tal la cátedra de medicina, dentro de la cátedra de medicina, se podían empezar a realizar autopsias para poder estudiar los cuerpos. Y no solamente para estudios, sino también para enseñanza de los estudiantes en formación. Además de eso, pues la finalidad de estas autopsias era principalmente para buscar, o se creía que los cuerpos habían muerto porque alguien los había envenenado. Entonces ellos creían que podían encontrar, en base al estudio del cadáver, pues la causa del envenenamiento o el tipo de veneno que se le había aplicado a esta persona. Luego, posteriormente, en España y en Inglaterra, perdón, fueron como los precursores, o han sido los que han estado a la vanguardia sobre trabajos de enfermedades mentales. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron, esos países fueron los primeros que empezaron a describir enfermedades mentales, que posteriormente pues fueron de mucho utilidad para concebir como tal las ciencias forenses de la conducta. Ya si nosotros nos pasamos a la edad moderna, acá podemos ver que consta desde el siglo XVI al siglo XIX. Acá en la edad moderna es donde se va a consagrar definitivamente la medicina legal, donde ya se le va a llamar como tal medicina legal, como una disciplina independiente y que va a ser considerada como auxiliar de la justicia. Los hechos previos al establecimiento definitivo como la medicina legal suceden en Bamberg,
en Alemania aproximadamente en 1507. Acá es donde nace este escrito que se conoce como las Ordenanzas de Bamberg. En 1532 fue publicado. Fue publicado por el emperador Carlos V y de aquí, de estas ordenanzas, va a nacer otro libro, o va a ser la base para poder escribir otro de los libros muy importantes en la Edad Moderna, o que se utilizan o que se han utilizado para la enseñanza de la medicina legal, que son las constituciones criminales carolinas. Aquí, donde en las constituciones criminales carolinas se hace una descripción detallada de los peritajes médico-legales. Acá en este escrito es donde ya se empieza a estructurar o se empieza a formar la medicina legal como tal. ¿Por qué? Porque la medicina legal, además de que auxilia al juez, su finalidad es emitir peritajes médico-legales, emitir dictámenes. En base a esos dictámenes va a ser utilizado como una prueba por el juez y va a tomar decisiones. Entonces acá están las descripciones detalladas de ciertos peritajes y y como tal, la descripción de estos peritajes va a servir para la realización o para la realización de ciertos escritos destinados a darle respuesta a delitos como delitos contra las lesiones de las personas, homicidios, los abortos, el infanticidio e incluso el envenenamiento. Este escrito es la base ya de estos peritajes. En 1521 se practicó la autopsia médico-legal al cadáver de Pontificio León X para establecer la causa de la muerte porque sospechaban de que había sido envenenado. Tenemos que, como tal, ya se estaba en la edad contemporánea, ya se establece como una disciplina, ¿verdad? Medicina legal, pero quien emite el primer tratado o quien emite el primer escrito detallando absolutamente todo lo que conocemos actualmente como la medicina legal fue Ambrosio Paré. A esta persona, este médico, se le conoce, es un médico y además de médico también fue criminalista. Se le conoce como el padre de la medicina legal. En él, pues, él daba principalmente o él emitía informes de los cadáveres y también daba descripciones detalladas de técnicas de embalsamamiento de los mismos. Además de eso, también daba la importancia o describió los signos clínicos que van a servir para clasificar de las heridas en graves, menos graves o muy graves. También daba descripciones detalladas de aquellas asfixias por ahogamiento, asfixias mecánicas por ahorcaduras, por estrangulación. Él fue como concediendo, fue separando ya cada una de estas entidades dentro de la medicina legal y las fue escribiendo, fue sacando signos característicos de cada una de este tipo este tipo de muerte. Por ejemplo, la intoxicación por óxido de carbono también dio descripciones detalladas. Dio descripciones detalladas sobre la virginidad y la comprobación de la impotencia sexual tanto de hombres como de las mujeres. En el año 1603, Enrique IV en Francia confiaba el primer médico del rey la facultad de nombrar en todas las poblaciones del reino 2 médicos jurados. ¿Qué se esperaba?
¿Qué se esperaba con esto? Que estos dos médicos que estaban distribuidos en cada una de las como provincias o cada uno de los territorios de, de Francia, iban a ser los encargados de practicar visitas y expedir dictámenes legales. Acá el rey le dio la facultad a estos médicos, primeramente o siempre con la autorización de los profesionales del derecho o los juristas, pero le dio la facultad a los médicos de que podían llegar a una determinada situación en donde ellos estaban como ejerciendo y podían optar o podían adoptar la facultad de, tanto de médico como de jurista o como de abogado. Ya con la edad contemporánea, tenemos que en esta época la medicina legal ya no solamente se tenía como una práctica o como un objeto de enseñanza para los médicos, sino que en la edad contemporánea se empezó a establecer la medicina legal como una especialidad, se empezó a reconocer como especialidad médica, ya se separó de solamente esas como charlas o como esas, sí, como esas charlas que se daban o como ese conocimiento vago que se tenía y que se impartía, ya se separó como una especialidad, se vio la necesidad de tenerla como una rama de la medicina que iba a ayudar principalmente al derecho. La primera cátedra oficial de medicina legal que se tiene registro fue en Nápoles, 1789, bajo la orientación de un médico de apellido Rossi. Aparecen con mayor frecuencia ya en la edad contemporánea, aparecen textos dedicados a la docencia y los primeros, se empiezan a ver los primeros tratados o los primeros libros con nombres como cirugía forense o el arte de hacer informes. Así se conocían ya los primeros libros de texto, los primeros tratados como tal, como especialidad de la medicina legal, que iban a ser utilizados pues para la formación y la enseñanza de los futuros médicos legistas. Hablando un poco ya de nuestro territorio, tenemos que la primera, el primer país que adoptó dentro de Centroamérica, que adoptó como tal la especialidad de medicina legal, fue Costa Rica. Ellos fueron los primeros en desarrollar dentro de su Universidad Nacional la cátedra y la especialidad como tal. Ellos tienen muchísimos, pero muchísimos años de estar ejerciendo la especialidad y incluso tienen muchos años de estar también emitiendo artículos académicos muy buenos, algunos muy repetidos internacionalmente. Ya acá en El Salvador tenemos que en 1850 la Universidad de El Salvador incluyó dentro de su currícula la asignatura de medicina legal que se llamaba, no era llamado como medicina legal, sino que se tenía el nombre de práctica forense. ¿Quién la impartía? El doctor Rafael Pino, que en ese entonces también, además de tener el cargo de médico docente de la cátedra de medicina forense, también tenía era el rector de la Universidad de El Salvador. En 1855 es cuando ya se le da como tal el nombre actual de la asignatura, que se llama medicina forense. En 1910 se empieza a reconocer ya en nuestro país la relación de medicina legal con el derecho, empiezan a verse ya las principales, la principal importancia, o se empieza a ver la importancia de tener esa relación medicina Derecho a través de la tesis doctoral del doctor Juan Nemesio González Alvarado, que la tituló La importancia y la necesidad de la aplicación de los conocimientos médicos al derecho.
Acá en nuestro país, antes de que se formara por decreto legislativo el Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Masferrer, ese es el nombre completo de la institución, antes de que se formara como tal, eh, en cada pueblo o en cada municipio había o estaba destacado un juez. Este juez pues tenía sus secretarios, tenía sus ayudantes y todo, y este juez por lo general nombraba al médico del pueblo o el médico del municipio o el médico del cantón, lo nombraba como médico forense. Vamos a ver como tal que la medicina o el instituto de medicina legal como tal se formó se estableció en 1990, se dio el decreto legislativo y ya en 1991 empezó a funcionar el instituto como tal, como nombre, ya con su estructura bien organizada, que también más adelante la vamos a conocer, ya con su estructura bien organizada a partir del año 1991. Pero antes de esto, eran estos médicos que estaban destacados en nuestros cantones, en estos lugares, y que los jueces le decían, fíjese que, doctor, acaba de fallecer una persona, por favor, ¿cree que me puede acompañar a declarar como fallecido a esa persona? Y si es tan amable, por favor, dígame de qué murió. Ya. Entonces el médico, pues, no importando la hora, no importando el día, tenía que salir e irse con los jueces. ¿Por qué? Porque el juez es una orden judicial y no puede ser, no se puede negar a poder ayudarle al juez. Entonces llegaban a los lugares, dictaminaban el médico en base a su conocimiento, dictaminaba la causa de muerte y podía decirle, incluso podía describirle al juez el porqué de esa causa de muerte. Podía revisar antecedentes médicos de la persona, cirugías previas, alergias, medicamentos que estuviera tomando esta persona, etcétera. Y en base a eso podía dictaminar la causa de muerte. Como tal, autopsias no se hacían, autopsias médico-legal no se hacían. Eso estaba a cargo de los hospitales. Los hospitales eran los que tenían el derecho, tenían la potestad de poder estar haciendo autopsias para las anatomoclínicas. Ahí es donde se, se dictaminaba o se realizaban las autopsias en aquel entonces. En 1944 regresa a nuestro país el doctor Roberto Masferrer, se, se encontraba cursando su posgrado en patología en la Universidad de Cornell. El doctor Roberto Masferrer regresa al país y lo primero que hace fue implementar, o él es precursor, empieza a implementar las anatomoclínicas dentro de los hospitales. Y él es prácticamente el padre o el fundador del Instituto de Medicina Legal. ¿Por qué? Porque a él era quien se abocaban los jueces, el doctor era patólogo, y el doctor muy visionario, vio la necesidad de formar o instalar un instituto de medicina legal. En su concepción era un instituto de ciencias forenses, pero pues ya en la práctica, pues vino a ser el Instituto de Medicina Legal, que él fue el primero que empezó a formar a todos aquellos médicos, él empezó a formar a muchísimos de los médicos que estaban adscritos a un juzgado en diferentes, repartidos en el diferente territorio. Entonces a todos estos médicos los empezó a jalar o los empezó a llevar para formarlos en el área metropolitana, específicamente en San Salvador, ¿verdad? Empezó a crear ahí el Instituto de Medicina Legal. Como les había mencionado, el Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Masferrer, tiene su base constitucional en el inciso 2 del artículo 172 del año 1990.
y fue donde, por decreto legislativo, fue que se dio la concepción del instituto como tal y entró en vigencia o entró a trabajar el instituto ya en el año 1991. Del 91 hasta acá, pues ya tenemos como tal el instituto. Prácticamente no ha cambiado mucho en su organización, en su estructura organizativa, no ha cambiado mucho. El único cambio importante que se dio dentro del instituto, dentro de la Corte Suprema, fue el establecimiento de la especialidad médica como tal, la especialidad en medicina legal. ¿Cuándo fue que se dio o entró en curso? En el 2016. Anteriormente, el director, el director del instituto era el doctor Fortín Magaña. Es un reconocido, pues me imagino que ustedes ya saben o han oído hablar de él. El doctor Fortín Magaña es un psiquiatra forense y él, pues, igualmente como el doctor Tomás Ferrer, fue un visionario y vio la necesidad de poder instaurar como tal la especialidad de medicina legal, que los médicos ya no solamente fueran nombrados por parte del Código Procesal Penal como peritos forenses, sino también que tuvieran, además de su conocimiento como médicos generales, tuvieran ese plus, tuvieran ese conocimiento extra sobre las ciencias forenses. Así fue que en el año 2000, él comenzó las gestiones en el año 2013, 2014, empezó a convencer a la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, empezó a decirles de que empezó a hacerles ver la necesidad de instaurar la especialidad de medicina legal. ¿Pero por qué? Ustedes me podrán decir, pero doctor, ¿pero por qué hay necesidad de la especialidad? Pues, como él mismo nos dice o nos decía o nos describía, habían demasiadas falacias dentro del actuar médico como tal en el instituto. Había muchos errores, había mucha falta de tecnicismo, no habían métodos o no habían, estaban las normas como un poco desfasadas. Entonces él necesitaba, o él decía que el instituto necesitaba formar especialistas que estuvieran en constante actualización y que estuvieran en constante aprendizaje sobre las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quienes hacían los peritajes o hacían los informes eran médicos, tenían poca o nulo conocimiento sobre la medicina legal, sobre la criminalística, sobre la criminología, sobre las ciencias forenses de la conducta. Entonces sus dictámenes no iban muchas veces basados en métodos científicos o con base científica o literatura actualizada. Entonces, había muchos de los procesos legales o muchos de los casos ya judicializados importantes que se caían por eso, porque a veces hacía falta esa parte académica de los médicos en sus dictámenes al momento de realizarlos, y al momento de realizarla o llevarse a cabo la vista pública, pues el dictamen era nulo o lo tomaban como nulo o era deficiente y se caían los casos. Y muchos de los casos que tenían que verse judicializado o tenían que haber tenido una pena, no la tuvieron. Entonces, en base a esto, en base a estas quejas, tanto de parte de los jueces, de parte de los magistrados, pues entonces empezó a dar el auge de la especialidad y en el año 2016 pues, empezó la primera promoción de médicos especialistas en medicina legal. ¿A dónde? Pues en el área de San Salvador, en el instituto, en el área metropolitana. Ahí es donde se empezó a dar la especialidad como tal. Del año 2016 hasta la actualidad, pues están las promociones, principalmente de
8 médicos, entran 8 médicos a la especialidad y pues se espera que los 8 médicos la culminen, ¿verdad? Solo hubo un año en el cual solamente agarraron a 3 médicos por un problema entre la universidad y la corte. Actualmente pues ya volvieron a aceptar 8 médicos para la especialidad. ¿Cuál es ya para terminar, cuál es la estructura de organización administrativa del Instituto de Medicina Legal? Tenemos que a la cabeza de todo, quienes mandan al Instituto de Medicina Legal es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es, el Instituto de Medicina Legal está dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sé si ustedes recordarán, creo que el año pasado o el año antepasado, pues empezó a dar un problemita que habían algunos médicos que estaban queriendo separar el Instituto de Medicina Legal e integrarlo a la Fiscalía con la policía, hacer Fiscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal, hacer uno solo y crear el Instituto de Ciencias Forenses. Esto al final no tuvo mayor aprobación y no se pudo dar, pero el Instituto de Medicina Legal se rige o está bajo las normas de la Corte Suprema de Justicia, principalmente de la Sala de lo Penal. El magistrado presidente de la Sala de lo Penal es el mandamás, por decirlo así, o quien manda al Instituto de Medicina Legal. Ese es el que lo rige, el mando directo hacia el Instituto de Medicina Legal. Dentro de eso también tenemos el Consejo Directivo, donde están todos los magistrados, adscritos a la Corte Suprema de Justicia, y también está el director general del instituto. La dirección general que la tiene o quien está al mando es el doctor Pedro Martínez. Él fue el sucesor del doctor Fortín Magaña y ha estado ejerciendo como director general hasta la actualidad, el doctor Pedro Martínez. Tenemos también que de la dirección general salen pues el comité técnico consultivo, tenemos el departamento jurídico, el departamento de desarrollo estratégico, el departamento administrativo, el departamento de asistencia técnica, de control interino y finanzas. Ya como estos son como delegaciones o células que están dentro de la dirección general del instituto, pero lo que importa en sí, o la parte más importante, donde se emiten la gran cantidad o la gran vastedad de peritajes, la evidencia y la información con la que se nutren los juzgados, pues están ya como tal en los departamentos establecidos en el Instituto de Medicina Legal. Entonces, en ellos tenemos el departamento de clínica forense, principalmente el departamento de clínica forense va a realizar levantamientos de cadáveres, evaluaciones médicas del daño corporal, vamos a hacer peritajes de curación, se llama. Se realizan peritajes por delitos contra la libertad sexual, revisiones de expedientes clínicos en los casos de práctica médica. Estos son como los peritajes en general o los más básicos que se pueden realizar en el área o en el departamento de clínica forense. Tenemos el departamento de ciencias de la conducta forense. Acá está integrado por psiquiatras forenses y psicólogos forenses. Los psiquiatras forenses son aquellos que se van a encargar de evaluar a las personas con alguna afectación mental para dictaminar si esta persona, por ejemplo, puede hacerse cargo de sus bienes económicos o si necesita que un familiar de esta persona se haga cargo y esté administrando los bienes económicos y materiales de este enfermo. Por ejemplo, también se encarga el psiquiatra forense de evaluar personas que han cometido algún
tipo de delito y evaluarlo y decir si en el momento de cometer el hecho estaba con el uso de sus facultades al 100% o si en ese momento pues tenía, por ejemplo, un delirio, estaba en una crisis psicótica, por ejemplo. Eso es lo que dictaminan principalmente los psiquiatras forenses. Los psicólogos forenses pues se encargan de las evaluaciones en los casos de delitos contra la libertad sexual, principalmente, pero también hacen un peritaje bien particular que es la autopsia psicológica. Más adelante, ya cuando lleguemos a la unidad de ciencias forenses de la conducta, vamos a ver en qué, vamos a hablar un poquito sobre qué consiste una autopsia psicológica, y son los psicólogos los que se encargan principalmente pues de este tipo de peritaje. Tenemos el departamento de química forense, tenemos que es principalmente se encarga de las evaluaciones toxicológicas, detectar diferentes químicos que pueden estar presentes al momento de realizar una autopsia. También se encargan por ejemplo, de las alcotest. Ellos pueden realizar alcotest, determinan el grado de alcohol en sangre de las personas, incluso los niveles, si la persona está bajo las influencias de alguna otra sustancia, como por ejemplo heroína, cocaína, todo el departamento de química forense tiene una cantidad amplia de pruebas que pueden ser utilizadas para dictaminar ese tipo de sustancias, del uso de estas sustancias. Tenemos el departamento de biología forense, que es el área de ADN, donde se van a dar pruebas de paternidad, identificación de cadáveres principalmente. Eso es el trabajo básico del departamento de biología forense, la identificación, principalmente la identificación de cadáveres, la identificación de personas. ¿Cómo se hace la identificación de las personas? Pues en base a la muestra de sangre que nosotros recolectamos al momento de realizar la autopsia, o también al momento de realizar la autopsia, si no podemos recolectar sangre o si el cadáver está podrido, podemos recolectar un fragmento de hueso, principalmente hueso largo, ya sea fémur o tibia, o si no, piezas dentales. También se pueden recolectar uñas, pero la uña que tenga, o sea arrancada o sea extraída completamente con todo y el lecho unguial, eso se guarda, se lleva en la cadena de custodia, y ellos son los encargados pues de hacer ese match o hacer identificación con todas aquellas personas que llegan al Instituto de Medicina Legal diciendo de que han perdido o que tienen como desaparecido a un familiar. Desde el momento en el que llegan y dicen que tienen un familiar desaparecido, pues se da datos, se llena una ficha ante-mortem y una ficha post-mortem, y esta persona que dice ser, por ejemplo, su madre, da una muestra de sangre, la cual se guarda y tiene que ser procesada por el Departamento de Biología Forense. Y cuando ya, por ejemplo, se encuentran unas osamentas, se va a una exhumación y se encuentran unas osamentas. Se hace el análisis de ADN de estas osamentas, y como ya esta muestra de esta mujer que decía que había perdido a su hijo o a su familiar, al momento de procesar estas dos muestras, puede hacer que dé un match y se puede identificar. Bueno, eso es principalmente la, el trabajo del Departamento de Biología Forense. Tenemos el Departamento de Patología Forense, que es puramente autopsia médico-legal. Autopsia médico-legal a cadáveres frescos, a cadáveres podridos. Básicamente es eso, recolectar evidencias en los casos que son muertes por arma de fuego. La principal finalidad de la autopsia en el caso de muertes por arma de fuego es recolectar proyectiles. Si este cadáver tiene proyectiles adentro, esa es la finalidad, de recuperar la evidencia, porque esto va a ser utilizado por la policía técnico-científica para hacer los cotejos de balística y poder identificar qué arma fue la que disparó esa bala y a quién pertenecía esa arma, y poder así pues capturar
a los sospechosos o al hechor del hecho. El departamento de antropología forense, en este caso, pues, se divide, está la parte práctica del departamento y está la parte de campo, perdón, y está la parte del laboratorio. En la parte del campo, pues básicamente son las exhumaciones. ¿Cómo se hacen las exhumaciones en el caso del departamento de antropología? Pues la fiscalía hace un requerimiento, la fiscalía dice, le dice al departamento, tengo un testigo, tengo una persona que ha hablado y dice de que pues cometieron un homicidio, y hay que ir a exhumar o a extraer ese cuerpo. Entonces los médicos y todo el equipo de antropología pues se moviliza hacia el área donde el testigo criteriado dice de que se encuentra y se hace una cuadrícula y se hace una fosa, se extraen las osamentas y se llevan posteriormente al Instituto de Medicina Legal, al laboratorio de antropología forense, donde se limpian estas osamentas y posteriormente se hacen los estudios antropológicos para determinar estatura, sexo, la edad de la persona, probable edad, y también la causa de la muerte. Muchas veces las causas de muerte a nivel histológico no se van a poder determinar. El departamento académico y estadística, pues el departamento que rige o que está al mando de la especialidad de medicina legal. El doctor Velázquez es el encargado, es el jefe del departamento y es el que está a cargo de la especialidad total y también de la formación de los especialistas, ¿verdad? Él es el que gestiona congresos, gestiona pues pasantías en otras sedes regionales o incluso fuera del país. El Departamento de Gestión de Información y Estadística, aquí solamente se lleva el conteo, la estadística en general, ¿verdad? Cuántas muertes se han dado, qué tipo de muerte o causa de muerte es la más frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Es pura estadística de todo el trabajo que se realiza en el instituto. Y el Departamento de Información, Atención e Identificación. Acá, este departamento es al que llegan las personas, como les mencionaba, cuando han perdido algún familiar, llegan a este departamento y pues ponen la denuncia y dicen, he perdido un familiar, ayúdenme, y ya se les hace todo el procedimiento, pues que ya les mencioné sobre la ficha ante-mortem y la ficha post-mortem. Importante en este departamento que tienen aquellas fotos, cuando son cadáveres no identificados, que se les realizan las autopsias, tienen la fotografía de frente y de lado de la cara de estas personas, alguna peculiaridad que pueda tener el cadáver, por ejemplo, cicatrices que puedan ser muy características, tatuajes pueden presentar incluso modificaciones corporales, las vestimentas con las que se encontró a esta persona, porque las personas llegan y en la ficha ante-mortem, pues uno de los apartados es la vestimenta de la persona en el momento que desapareció. Entonces la persona dice, sí, vestía una camisa azul, un jeans gris, por ejemplo, unos zapatos Adidas color verde, y pues todo eso, al momento de realizar la autopsia, pues se le toma foto a esas prendas y se les enseña, ¿verdad?, a las personas cuando ponen la denuncia, y ellos pues podrían identificar el cuerpo o el cadáver a su familiar inmediatamente, sin necesidad de hacer un cotejo a nivel de ADN. Pero, como sabemos, el instituto no solamente está como tal en el área metropolitana o en el área de San Salvador, sino también tenemos las sedes regionales en las cuales hay diferentes directores en las sedes regionales, y pues básicamente se hacen absolutamente todos los peritajes que ya les había dicho, con excepción de ciencias forenses de la conducta y al de antropología forense. ¿Por qué? Porque estos dos departamentos solamente están en San Salvador y ellos se tienen que movilizar a las diferentes sedes regionales para realizar los diferentes peritajes que se les está pidiendo
No hay como tal un departamento en cada sede regional, por ejemplo, de ciencias forenses de la conducta o de antropología. Sin embargo, nosotros como tenemos conocimiento sobre antropología forense, pues si por ejemplo hay una exhumación acá, en mi caso, yo soy de Santa Ana, si hay una exhumación acá en Santa Ana, pues el director regional me puede decir, doctor, pero por favor, ¿cree que podemos ir a hacer esta exhumación? Yo le digo, claro que sí, vamos. Y la podemos ir a hacer. Nosotros hacemos el estudio antropológico y todo, y nuestro informe se lo hacemos llegar pues al jefe de antropología forense en el área de San Salvador. Y tenemos las subsedes regionales y oficinas, y en estas subsedes regionales principalmente hay clínicas forenses, se les llama. No son como tal institutos, no están conformados como tal institutos, sino solamente son clínicas forenses donde se hacen una serie bien limitada de peritajes y no se hace toda la gama de peritajes que pues ya les había mencionado, que se pueden realizar en otra sede de San Salvador o alguna sede regional. Eso sería pues básicamente la presentación o la clase de este día. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez la pueden escribir o la pueden decir, ¿verdad? Tal vez no. ¿Cuál sería la bibliografía de esta clase, doctor? Yo le voy a mandar el artículo, porque lo saqué de un artículo, toda la historia de la medicina legal. Yo se lo voy a estar subiendo al aula virtual, o si no, se lo voy a estar mandando a su representante. Está bien, doctor, muchas gracias.